Gracias. Está en estado crítico, pero vamos a hablar con Nacho Álvarez, que es portavoz del sindicato de los Mossos de Escuadra. Buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo lograsteis neutralizar a este tirador que se había trinchado en una casa y que no quería saber nada de nadie, no quería negociar con vosotros? Hola, buenos días. Pues bien, al final el Grupo Especial de Intervención tuvo que actuar donde estaba atrincherado este peligroso fugitivo. Sí, y entiendo que fue complejo porque estaba atrincherado, sabemos que pertenecía a un club de armas, tenía un fusil calibre 308 creo que era. Entiendo que fue difícil, sobre todo cuando se negaba a negociar, ¿no? Era peligroso. Sí, bien, todas las intervenciones con gente que está atrincherada y sobre todo que están armados y no dudan en usar las armas de fuego, pues siempre es complicado. Felicitar al Grupo Especial de Intervención, pero también al resto de compañeros que han participado en el dispositivo, tanto los efectivos de la sala, los de investigación, tráfico. Pero ya les digo, ha sido una intervención compleja, pero que se ha resuelto con mucha rapidez y con unos excelentes resultados. Hay 3 heridos, uno de ellos de gravedad. No sé si hay un cuarto, se había hablado de que en la huida había disparado a un compañero, a un policía, ¿eso es así? Sí, así es. Un compañero de investigación de la zona de Reus, pues bien, en ese control jaula para poder neutralizar y controlar al fugitivo, pues bien, fue detectado y lamentablemente uno de los compañeros no repercute una gravedad extrema, pero sí que ha sido herido en un brazo por unos disparos de este señor. Pues le deseamos que se recupere, al igual que los compañeros de trabajo que han sido heridos. Nacho Álvarez, muchísimas gracias. A mí lo que me llama la atención, y te lo pregunto a ti, Juan,